Hola, bienvenidos al vídeo de presentación del curso de JavaScript desde cero. Este curso me hace especial ilusión hacerlo porque desde el cambio de estándar de ECMAScript 5 a ECMAScript 6 el lenguaje ha sufrido una remodelación bastante importante. Entonces, después de llevar casi 2 años estudiando este lenguaje, a día de hoy sigo descubriendo cosas nuevas. Por ello, estoy casi seguro de que el temario que os presento se va a alargar a lo largo del curso porque descubriré cosas nuevas que me apetecerá contaros. Entonces, os voy a presentar el borrador del temario inicial, pero ya os digo que seguramente se alargue. Lo primero que os quería contar pues es la historia de JavaScript y cómo surgió, dónde podemos escribir JavaScript, cuál es la sintaxis. Vamos a ver también variables constantes y cuáles son sus ámbitos. Vamos a ver los tipos de datos, porque JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico. Y eso, si venís de otros lenguajes de programación como Java o C o C Sharp, es algo que confunde bastante. Después vamos a trabajar con operadores. Vamos a ver los nuevos métodos, bueno, los nuevos y los antiguos que se mantienen en los tipos de datos strings. Vamos a trabajar con el objeto math, que es bastante importante en JavaScript. Vamos a ver condicionales, bucles, arrays e iteradores. Vamos a ver el split operator, que se ha incluido en la nueva especificación. Vamos a ver programación orientada a objetos, que es un tema bastante importante en la programación. Vamos a ver lo que son los objetos y cómo crearlos. Vamos a ver propiedades y métodos de los objetos. También vamos a hablar de los tipos de funciones que existen en JavaScript. Crearemos nuestras propias funciones. Vamos a ver clases y constructores en JavaScript, que es algo nuevo también. Os voy a hablar de los prototipos, de los symbols, de los maps, de los sets. Casi todo esto es todo nuevo del estándar. Y una vez que sepamos todo esto, vamos a empezar a integrar JavaScript con HTML. Para ello, vamos a ver lo que son los eventos, vamos a trabajar con el DOM, que es un estándar de la W3C. Vamos a trabajar mucho con los eventos. Vamos a ver cómo validar formularios a través de expresiones regulares y a través de otros métodos. Vamos a trabajar con el objeto date, que es un objeto para calcular fechas y para averiguar la fecha que tiene el ordenador y trabajar a partir de esa fecha. Vamos a crear temporizadores. Vamos a trabajar con las APIs de HTML5. En el curso de HTML hago una introducción a lo que son las APIs. Pero como las APIs se gestionan con JavaScript, es en este curso donde vamos a trabajar con ellas. Y una vez visto todo esto, vamos a hacer unas cuantas prácticas finales, aunque a lo largo del curso vamos a hacer un montón de ejercicios para cada tema que veamos, porque ya os digo que esto es un tema denso y seguramente sea un curso largo. Entonces espero que este temario, aunque sea un borrador, os guste. Vamos a pasar ahora a ver la historia de JavaScript y cómo se creó, que fue bastante curioso la creación de este lenguaje de programación. JavaScript es un lenguaje de programación. De los 3 cursos que estoy haciendo, este es el único que es un lenguaje de programación. HTML y CSS no lo son, pero JavaScript es el primer lenguaje de programación que vamos a ver en el curso que sirve para la web. Existen más lenguajes que sirven para la web, pero JavaScript fue de los pioneros. Me parece que no fue el primero, pero hoy en día es de los más importantes que existen. Lo creó Brendan Eich en una semana. Esto no sé si es un mito o es la realidad, pero todo apunta a que es la realidad. Y este lenguaje se creó en una semana. Eso implica dos cosas: que Brendan Eich es un genio
y que por muy bueno que seas, en una semana un lenguaje de programación no te va a quedar bien. Y es por ello que JavaScript ha tenido muchísimos problemas hasta hace 2 o 3 años. Es el único lenguaje de programación que puede interpretar un navegador. Hoy en día ya no solo lo puede interpretar un navegador, sino que también se puede ejecutar en un servidor gracias a Node.js. Pero en cuestión de navegadores en el cliente, es decir, en el ordenador que se ejecuta la página web, es el único que puede interpretar nuestro navegador. El nombre se le puso porque en ese momento estaba de moda Java. Sufrió varios nombres. Cuando el lenguaje se creó, me parece que se llamaba Mocha, después pasó a ser LifeScript y llegó Sun Microsystems, que era el dueño de Java, y compró Netscape, y entonces, como estaba de moda el lenguaje Java, porque era un boom en ese momento, pues se le puso el nombre de JavaScript. Este lenguaje ha sido mal visto desde su inicio hasta el 2009, más o menos, 2008-2009. ¿Por qué digo que ha estado mal visto? Porque no estaba bien aprovechado ni bien usado este lenguaje. Hasta ese año más o menos, JavaScript era visto por otros programadores como un lenguaje para jugar. Se usaba para hacer estupideces, básicamente, en las páginas web, como iconos que perseguían al ratón, contadores de visitas, cosas muy banales. Entonces la comunidad de programadores no veía serio este lenguaje. Pero a partir del estándar ECMAScript 5 ya se le empezó a tomar en serio y desde ese momento empezó a coger muchísima fuerza y hoy en día es un lenguaje bastante importante y bastante potente. Esto es lo que os he comentado antes, que hasta el 2009 solo se podía utilizar del lado del cliente, pero actualmente con Node.js se puede ejecutar en un servidor. Esto ha sido una revolución también, porque gracias a poder ejecutarlo en un servidor podemos crear aplicaciones completas solo con JavaScript. Y eso es algo que no se podía hacer hasta 2009. Su historia es bastante curiosa, porque Netscape tuvo una lucha muy fuerte con Microsoft hasta que Microsoft destruyó a Netscape. Pero antes de morir, entre comillas, un ingeniero, el Brendan Eich, el que os he comentado antes, decidió crear este lenguaje. Se mandó un borrador a ECMA, que es los que regulan el estándar de JavaScript, que es la traducción exacta, creo que es Asociación de Fabricantes de Ordenadores Europeos. Creo que es esa la traducción, no estoy muy seguro, pero yo diría que sí. Pues se manda un borrador para que se cree un estándar para manejar este lenguaje, para poder estandarizarlo para todos los navegadores. ECMA lo acepta y se lanza la especificación ECMA 262 y se crea ECMAScript 1.0. Esta fue la primera especificación de JavaScript y realmente era muy pobre porque en el 98 salió ECMAScript 2, que solo fue una actualización muy simple para un ajuste con el estándar internacional. Después salió ECMAScript 3, se le añadieron bastantes cosas, pero aún el lenguaje no estaba muy bien construido. Y era un parche sobre parche sobre parche y no acababa de cuajar. Hasta el 2009, que se lanzó ECMAScript 5 con un montonazo de actualizaciones y perfectamente hecho, porque ya veis que tardaron 10 años en remodelar el lenguaje. ECMAScript 4 no llegó a salir porque se tenían unas metas y unos objetivos muy altos y no llegó a cuajar. Entonces se paró ECMAScript 4 y decidieron sacar ECMAScript 5 directamente. Y ECMAScript 5 es un lenguaje, o sea, es el estándar que hemos estado utilizando hasta 2015, me parece que ha salido el estándar nuevo.
En el 2011 se añadió una actualización para ECMAScript 5 con algunas mejoras y alguna corrección de fallos, pero el boom llegó en el 2015 con ECMAScript 6, que es el estándar actual. Esta revolución ha implicado que todos los que sabíamos JavaScript antes del 2015 hemos tenido que reaprender el lenguaje, porque ha cambiado tantísimo que no es aprender un lenguaje de cero, porque por detrás JavaScript sigue siendo el mismo, pero hay una cantidad de información nueva y de cosas nuevas que aprender que no es reaprender el lenguaje exactamente, pero casi. Os voy a hablar un poco de las tecnologías que descienden de JavaScript, que son, os he puesto las más importantes, aunque hay muchísimas más. Pero como tecnologías independientes tenemos Ajax, que fue creada por Microsoft, y su misión básica es poder obtener información del servidor sin tener que recargar la página. A día de hoy se sigue utilizando y es bastante importante. jQuery es una librería que salió hace unos cuantos años y que hasta el 2009-2010 cogió muchísima fuerza porque salvaba a los programadores de todos los problemas de compatibilidad que existían. Hoy en día jQuery ya no es necesario, mucha gente lo sigue utilizando, pero yo os aconsejo dejar de utilizar jQuery porque gracias al estándar ECMAScript 6 todo lo que nos ahorraba ya no lo hace. Aparte, jQuery es una librería muy pesada respecto a lo que ocupa y a lo que ralentiza la carga de una página web. Y os aseguro que todos los frameworks están eliminando jQuery de sus librerías porque ya no es necesario. Con el nuevo estándar, jQuery va a morir dentro de poco. Tenemos Node.js, que es lo que os había comentado antes, que es lo que permite ejecutar JavaScript en un servidor. Tenemos la tecnología JSON, que en casi todos los sitios existe algún tipo de documento JSON para trabajar. Es lo que vino a sustituir al XML. JSON daría para un curso entero, así que no voy a profundizar mucho en esta tecnología. Y en cuanto a frameworks, os he puesto los tres que ahora más están de moda, que son Angular, React y Vue.js. De Angular y Vue.js, si tengo tiempo este año, me gustaría hacer un curso porque son frameworks muy interesantes, pero yo os recomiendo aprender el lenguaje puro. Y os recomiendo esto porque JavaScript no va a desaparecer, pero Angular, React o Vue.js es posible que salga una tecnología mejor y desaparezcan. Seguramente esa tecnología esté basada en JavaScript porque es hacia donde apunta el futuro. Pero aprender un framework sin saber el lenguaje que compilan no me parece buena idea, porque si no conoces las bases, utilizar un framework sin conocer las bases es muy posible que si ese framework desaparece te quedes perdido. Entonces por eso estoy haciendo un curso de JavaScript desde cero, para que conozcas las bases del lenguaje y después solo tengas que adaptarte a la nueva sintaxis del framework que quieras aprender. ¿Dónde escribir código JavaScript? Hay muchísimas opciones. Las más normales serían o desde la consola del navegador directamente. Es algo que se puede hacer, lo veremos en el curso, aunque en el curso evidentemente no vamos a trabajar desde la consola del navegador, porque aunque se pueda, no es muy cómodo. Si eres de los que les gusta escribir el código en una terminal, tienes la opción de instalar Node.js y ejecutarlo directamente desde una ventana de comando. Es una opción que tiene JavaScript. Si prefieres utilizar un editor de texto, pues puedes trabajar con los mismos que tengo en los otros cursos, que sería Sublime Text, Atom, Visual Studio Code, Brackets. También puedes usar Notepad++, que me parece que tiene un plugin para JavaScript, o incluso el bloc de notas si te encanta escribir en texto plano,
que lo dudo, pero oye, hay gente para todo. Esto es todo lo que os quería contar sobre la introducción del curso de JavaScript. Así que nada más, voy a dejar el vídeo por aquí. Si os ha gustado, compartidlo, que eso siempre ayuda al canal, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.